Y bien, aquí continuamos en la siguiente lámina que ustedes tienen, donde el propósito pues es determinar también una función de transferencia entre la salida y la entrada. Entonces, ahí haciendo las manipulaciones de las ecuaciones, finalmente se llega a la función de transferencia que relaciona x2 con respecto a u minúscula 10, con el gorrito que significa que es una pequeña señal. En esa ecuación, como ahí lo menciona, si no hay ningún disturbio, es decir, si nuestra variable s del dominio de Laplace tiende a ser cero, entonces no tenemos ningún disturbio. Y eso nos lleva a la ecuación general del convertidor bus, que es la relación B0BD igual a 1 sobre 1 menos D. Y a continuación se muestra el ejemplo que se pide determinar la función de transferencia tanto de la salida con respecto al ciclo de trabajo, dando los valores de la entrada de 5 volts, la salida de 10 volts porque es un convertidor que eleva voltaje, y los parámetros ya conocidos se determinaron previamente para los componentes del inductor, que es 62.5 microhenrios y el capacitor 2500 microfaradios. Para tener esto requerimos ahí un ciclo de trabajo del 50% y la carga es una carga de 0.5 ohms. Entonces en lazo abierto se llega a esta función de transferencia donde G ds HDS consiste de una constante por el producto que veíamos en la función de transferencia anterior, y en lazo cerrado sería simplemente este producto G ds HDS más la unidad. Entonces, sustituyendo por ahí tenemos esta relación, ¿verdad? Donde la Ka es una constante previamente del convertidor que viene de un compensador. Entonces, esta Ka, constante A, la podemos evaluar para distintos valores. En este ejemplo se pide evaluar la constante la constante Ka para un valor de la unidad y un valor de 0.1. Con esto se busca pues determinar de un diagrama de Bode la parte del margen de ganancia y el margen de fase, que van a ser parámetros muy importantes para evaluar la estabilidad del convertidor. Entonces, evaluando estos diagramas de Bode, lo interesante es revisar la ganancia y la fase en el diagrama de Bode, que esto lo pueden ustedes pues desarrollar a través de MATCAD o también de MATLAB. Cuando se evalúan estas dos constantes, para estos dos valores de Ka igual a 0.1 y Ka igual a 1 de la ecuación que tenemos del lazo abierto, se grafica en Bode lo que representa la ganancia del convertidor, ¿verdad? Solamente la pura etapa de potencia, ¿verdad? Con lazo abierto de la constante Ka. Entonces ahí es importante evaluar el margen de ganancia y el margen de fase, ¿verdad? ¿Cómo se evalúa esto? Pues se evalúa el margen de ganancia, corresponde a la frecuencia de 3.8 por 10 a la 3 radianes por segundo. Cuando la ganancia cruza por el nivel de 0 decibeles, en ese momento estamos encontrando cuánto es o cuánto representa el margen de fase. Entonces, si se dan cuenta, la ganancia cruza en 0 decibeles a una frecuencia de 2300 radianes por segundo. Y a esa frecuencia corresponde nuestro margen de fase. Entonces tenemos un margen de fase de menos 161.4 grados. Y el margen de ganancia lo vamos a encontrar cuando ubicamos en el diagrama de fase, cuando la fase cruza los 180 grados negativos. Entonces, si observamos esta gráfica,
esa fase está cruzando los 180 grados en la frecuencia de 3.8 por 10 a la 3. Entonces nos vamos a la gráfica de ganancia y a esa frecuencia encontramos cuánto es nuestro margen de ganancia, que en este caso son menos 12.92 decibeles. Esto fue para cuando el valor de Ka es igual a 0.1. Lo mismo podemos hacer en la siguiente gráfica, evaluando para Ka igual a 1. Entonces graficamos y encontramos en donde cruza por 0 la gráfica de ganancia y de ahí determinamos cuánto es nuestro margen de fase. Determinamos la fase cuando cruza por 180 grados y de ahí determinamos el margen de ganancia en 7.08 decibeles.